Y por cierto, en el año 82, Arturo Antunes Coimbra, Zico, estaba en el Flamengo. Y yo llegué ahí, era un chamaquito de 13, 14 años. Y me pusieron, como era muy similar mi golpeo, mi estilo, con la zurdita, con el Zico carioca, me pusieron Zico gaúcho, ¿no? Y por ahí se quedó, es una historia muy curiosa. Ir a España a enfrentar al Real Madrid. Y Butragueño es el culpable, ¿no? Porque generalmente el Real Madrid no juega partidos con equipos mexicanos. Con esa relevancia, pues jugó uno con Veracruz, yo creo que otro con Pumas. Con Pumas. Lo que hacía muy bien, ¿no? Que los tiros libres, con perfil derecho, con perfil zurdo. Y me tocó hacer el gol a Bullo ahí. Todos somos, tenemos características diferentes uno de otra persona, ¿no? Unos son más agrandaditos, otros son más humildes. Todos somos diferentes. Y yo con Hugo, mis respetos. De verdad que nos trataba muy bien, no había diferencia ninguna, ¿no? Pueden pensar, no, es que Hugo no quiere firmar autógrafo. Siempre digo, soy desaprovechado en México, ¿no? Me siento desaprovechado porque tengo la capacidad de formar, ¿sí? Y también de llevar un equipo de primera división. Toda la capacidad, no es por vender humo ni nada. No, sí, es verdad. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que entender, hay que leer, ¿no? Sí. Y hay que seleccionar los chavos que tienen lo que tú dices, ¿no? Ese carácter de querer ganar, de ganar. El ímpetu. Una etapa muy importante, en 86, te digo, ya en el Guaraní enfrenté al Zico, al Flamengo, en el Estadio Brinco de Oro y también en el Maracaná. Duelo de Zicos. De vuelta. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue la experiencia de enfrentarte a un histórico? Queridos amigos, ¿cómo están? Feliz lunes, inicio de semana, es un nuevo capítulo. Como usted puede ver, no está el buen Chelo, le mandamos un abrazo. Es que, ¿qué creen? Nos vamos a ir a Guadalajara y vamos a tener unos capítulos buenos. Pistas, ¿doy pistas, Imanol? ¿Qué opinas tú? ¿Doy pistas o no? ¿Una pista? Bueno, tendremos a varios de Chivas, de muchas épocas del fútbol mexicano, pero Chivas va a ser el gran protagonista, lo estaremos comentando. Pero bueno, honor a quien honor merece, tengo un invitadazo de lujo, histórico del fútbol mexicano. Su apodo muchas veces se confundía con otro gran futbolista de Brasil, Milton Antonio Núñez Zico, mejor conocido como Zico nada más. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Jerry, muchas gracias. Bienvenido. Invitarme. Y hablar de fútbol es para mí... Sí le gusta el fútbol a usted o no? ¿No, va? Sí, casi no. Casi no. Casi no le gusta el fútbol a usted. No, imagínate, de Brasil, directo para México, donde hice, en mi punto de vista, una brillante carrera. Sin duda alguna. Dicen que el éxito no llega sin esfuerzo, pero ¿cuántas historias de éxito conocemos realmente y no conocemos el trasfondo de la situación? Soy Jerry Ugartechea. Yo soy Marcelo El Chelo Alatorre y juntos vamos a descubrir historias detrás del éxito de grandes personalidades. Y esto es Resiliente. Bienvenidos a Resiliente, el espacio donde exploramos las historias que inspiran, desafían y transforman. En este episodio nos acompaña una auténtica leyenda del fútbol mexicano, Milton Antonio Núñez, mejor conocido como Zico. Campeón con Pachuca, subcampeón con Puebla y parte de aquel mítico Celaya que hizo historia junto a figuras como Hugo Sánchez, Luis Michel y Emilio el Buitre Butragueño. Pero más allá de los estadios, Zico nos comparte su historia de lucha, disciplina y pasión. Una vida marcada por la resiliencia dentro y fuera de la cancha. Prepárate para una charla profunda, nostálgica y poderosa. Para los que se acuerdan, mi buen amigo y socio Raúl Balcázar, poblano, dice, claro que sí, me tocó verlo jugar, me tocó verlo disfrutar, una zurdita privilegiada. Por ahí veía algunas imágenes en tu Facebook y veía que te comentaban que te parecías a Kurt Cobain, ¿te acuerdas? Decía Kurt Cobain jugando en Puebla y ahí aparecía la imagen del buen Zico. Profe, bueno, no podemos dejar pasar por alto, insisto, tu arribo al fútbol mexicano. Cuando te ofrecen venir a jugar a México, al equipo de Puebla principalmente, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pensabas? Tú como brasileño. Bueno, yo creo que es una historia que en el fondo tenemos todos los jugadores, ¿no? Cuando iniciamos nuestra preparación, que empieza en Brasil con lo más sagrado, ¿no? En el barrio, sin zapato. En las favelas. En la favela, como inició Ronaldinho,
con su papá prefería que Ronaldinho no usara tenis, ¿no? Para tener más contacto, más intimidad con la pelota. Y mi papá igual, ¿no? Éramos del barrio y siempre me acompañaba en los torneos infantiles de barrio, lo cual tuve la fortuna de que un jugador del Caxias, de la SER Caxias, un equipo de Rio Grande do Sul, después de Inter y Grêmio está el Caxias y Juventude, que son los 4 más grandes de Rio Grande do Sul. Entonces un jugador que era do Caxias, era de la región, me vio jugar la calle y habló con mi papá y vino la posibilidad de integrarme a ese club gaúcho, ¿no? Con 13 años de edad llegué al Caxias. Ok. Y luego detectar el talento que tenía, ¿no? Por ahí y jugué un año en la infantil y tuve un proceso, me enviaron a Río de Janeiro porque el Flamengo lo sugirió, me vieron en un campeonato infantil y el Flamengo habló con Caxias y dile, mira, lo vamos a traer. La verdad querían robarme. Y engañando a mi papá y toda aquella época era así, ¿no? De natural. Nos mandaron el boleto, fuimos en Río, yo me formé allá. Y de ahí viene el apodo Zico Gaúcho, ¿no? Que un técnico que era del Flamengo, do Carlinhos. Y por cierto, en el año 82, Arturo Antunes Coimbra, Zico, estaba en el Flamengo. Y yo llegué ahí, era un chamaquito de 13, 14 años. Y me pusieron, como era muy similar mi golpeo, mi estilo, con la zurdita, con el Zico Carioca, me pusieron Zico Gaúcho, ¿no? Y por ahí se quedó, es una historia muy curiosa. Luego regreso a Rio Grande do Sul, debuto con 16 años en Caxias, en el Campeonato Gaúcho. Destaco en un campeonato juvenil, fui seleccionado juvenil de Brasil, destaco. Y el Guaraní de São Paulo se interesa por mí, ¿no? Y tan temprano, con 17 años, llego al Guaraní de Campinas, São Paulo, a disputar el Campeonato Brasileño de 86 y jugar la Copa Libertadores en 87. Wow, o sea, apenas a 16, 17 años ya te estabas rozando, codeando con los más grandes de Brasil, ya con un apodo que te pesaba. ¿Qué sentías tú con ese apodo de Zico Gaúcho comparado con Zico Carioca? ¿Lo veías como un reto para ti? ¿Te pesaba? Es muy común en Brasil, ¿no? De repente hay otros las comparaciones, apodos también muy similares, Tita y otros Titas también, lo cual hubo el Tita que tuvimos en el León, un tremendo jugador brasileño también. Pero sí, yo al principio no me gustaba, ¿no? Porque era comparar con un jugador que estaba se firmando como grande, ¿no? Después en Italia se firmó como uno de los más grandes jugadores brasileños, ¿no? Que es Arturo Antunes Coimbra. Me tocó enfrentarlo precisamente. Yo les comento de esa época que tenía 13 años cuando me incorporaron a hacer un tratamiento allá en Río de Janeiro para fortalecer. Lo hicieron también con Arturo Antunes Coimbra. Lo hicieron conmigo y inyecciones, ¿no? Dietas y trabajos, ¿no? Físicos con preparadores físicos para poner una estructura importante, ¿no? Porque estaban invirtiendo en mí, como lo invirtieron con otros jugadores que eran muy chiquitos de cuerpo y los pusieron más firmes, ¿no? Claro. Entonces fue una etapa muy importante. En 86, te digo, ya en el Guaraní enfrenté a Zico, al Flamengo, en el Estadio Brinco de Oro y también en el Maracaná. Duelo de Partido Zicos. de vuelta. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue la experiencia de enfrentarte a un histórico de la selección brasileña, del fútbol mundial como Zico Carioca? Si tú investigas, estaba Sócrates en ese Flamengo claro, de sí. 86, estaba Valmir, estaba creo que Ricardo Rocha, creo. Ajá. Y en el Guaraní teníamos a Neto, a Boyadero, a Barbieri, ¿no? A Tosin, a João Paulo, Evair, jugadores de selección. Yo recuerdo que empatamos 0-0 los dos partidos, en casa, en el Brinco de Oro y luego en el Estadio Maracaná. Y ese campeonato brasileño yo no era el titular del Guaraní. Sí, es un juvenil, ibas a Era empezar. Neto, que también jugó en la selección brasileña, que hoy está en la televisión Bandeirantes, una de las mejores televisoras de Brasil. Y era un gran jugador, era un zurdo, y yo estaba esperando mi oportunidad. Generalmente jugaba cuando Neto estaba lesionado o entraba a los segundos tiempos por lo regular, pero yo tenía 17 años apenas. Claro.
Sí, estabas muy joven. Jugué varios partidos de ese campeonato. El entrenador Carlos Gallinete nos lleva a esa final. Nos jugamos la final contra el São Paulo. Wow. De Careca, Miller, Silas. Tú no te recuerdas, pero... No, sí, pero no bueno, culpables de el juego. nombre Sócrates, por supuesto, el buen Zico, Carioca, claro que sí, son nombres que no se pasan por alto en el fútbol mundial. Mi Zico, discúlpame, mientras un pequeño agradecimiento, se me estaba olvidando, y Manol, caray, se nos pasa, hombre, a los patrocinadores, el agua Noa, ya sabe que yo siempre digo, es la mejor agua del planeta Tierra, aquí está con nosotros, es agua de boutique, información a los números que aparecerán en pantalla. De igual forma, abrazo para Javier Tamariz. ¿Cómo es? Tamariz, perdón, con acento. De Grupo Copla. Si usted está buscando remodelar su casa, patio, mansión, lo que usted quiera, de igual forma, manda algún mensajito y estará con nosotros. Game of Space, muchas gracias por confiar en el proyecto. Disculpe, profe Zico, regresando a la conversación. A ver, usted ya en el panorama del fútbol brasileño, con lo que representa jugar en un país en donde se nace prácticamente con la pelota de fútbol, ¿qué le tocaba a usted o qué recuerda que hacía cuando era joven, dice 17 años, enfrentando a este tipo de figuras mundiales? ¿Qué le tocaba a usted? ¿Cuál era su rol? ¿O qué hacía? ¿Qué veía siendo tan joven ya en una oportunidad como esa? Bueno, el talento, ¿no? Que a final de cuentas nos perfecciona o nos modelan cuando tenemos esa fortuna de tener grandes formadores como lo tuve yo, ¿no? Y que te direccionan. Claro que el talento uno va forjando, uno lo tiene, ¿no? Pero ellos como una piedra la lapidan, ¿no? Hasta quedar moldeada de la manera que ellos piensan que pueda triunfar en el fútbol. Y así fue. Yo creo que uno toma la responsabilidad de vivir intensamente el juego, que demuestra el carácter de cada jugador, la personalidad que uno quiere. Y no es que esté programado, sino que disfruta de esa profesión, ¿no? Que Dios nos dio ese talento y lo trabaja cada partido. Entonces, a través de jugadas, en mi caso, ¿no? De controles, de movimientos al espacio para ganar siempre la espalda del contención, ¿no? En mi posición medular en la cancha exige tamaña responsabilidad de talento y, lógicamente, poner el pase filtrado, ¿no? Para que los delanteros que saben hacer desmarques de ruptura, ¿no? Porque es diferente cuando un delantero viene hacia ti por la pelota y hace un pase de distracción, ¿no? Porque se apoya, pero de ahí no pasa, es válido, pero es importante para el técnico determinar al jugador cómo hacer un desmarque de ruptura, ¿no? Para que él ponga el gesto corporal y el balón sea filtrado al espacio para que él pueda aprovechar su velocidad. Para ti, ¿cuál es el 10 que más has disfrutado? A ver, yo sé que esta pregunta siempre es de gustos propios, personales. El gusto propio de Zico, Milton Antonio Núñez Zico, ¿cuál es? ¿Quién es el mejor 10 que viste? En tu opinión. El Rey Pelé. El Rey Pelé. Es la más gran muestra de la esencia de fútbol en todas las capacidades, ¿no? Era bueno en el juego aéreo, era bueno en el drible, era bueno en el pase. Rápido. ¿No? Era rápido. Fuerte. Era extremadamente fuerte. Sabía utilizar bien el cuerpo porque... No era alto, pero era un torito. No era alto, no, era fornido, ¿no? Y curiosamente, Jerry, creo que disfrutó tanto de esa etapa en México, ¿no? En los años 70, que fue maravillosa para Brasil, ¿no? Con grandes jugadores, con un espectáculo de selección brasileña. Hablaba siempre bien de México, se refería muy bien de este país. Y también admiré a Maradona, últimamente a Messi, ¿no? Que hace poco tiempo era considerado el mejor jugador del mundo y todas las actuaciones que tuvo en el Barça con la selección de Argentina, superó tantos fracasos con la propia selección y demostró, ¿no? La capacidad que tiene Messi. Claro que los años pesan y ahora no tiene el rendimiento que esperábamos, ¿no? Sí, no, pero sigue jugando bien y estará en el Mundial de Clubes. Lo pusieron a huevo, ¿verdad? En el Mundial de Clubes al Inter de Miami, pero va a jugar, ¿no? En fin, o sea que si te pregunto, profe Zico,
Cristiano Ronaldo o Messi, ¿te quedas con Messi? Sí, Digo, son distintos. pero son ¿no? bárbaros el otro también. Es un fenómeno también. Ronaldo, creo que los dos diferentes, ¿no? En conceptos de cómo trabaja Messi en relación a un definidor que, aparte del golpeo de Cristiano, que es fantástico, ¿no? Lo que las curvas que hacía la pelota. Es un jugador extremadamente disciplinado, creo que los dos. Sí. Y que eso faculta o les da la posibilidad de todavía en esa edad ser uno de los más vistos, ¿no? En redes sociales, cuando juegan sus partidos, a diferencia de Neymar, ¿no? Que no tiene esa estabilidad, lo que fue Ronaldinho, que para mí es mi amigo Ronaldinho, yo jugué con su hermano, ¿no? Órale. Con Roberto de Asís, que es su promotor ahora. Claro. Te voy a decir algo. Yo empecé a ver el fútbol y me enamoré del fútbol viendo a Ronaldinho en el Barcelona. Sí, con certeza. No. Yo tenía unos 5 o 6 años, me acuerdo perfecto. Una barbaridad. Lo que jugaba Ronaldinho con el Barcelona, para mí es mi jugador favorito. Creo que uno de los mejores equipos que disfrutamos en esa etapa de ese Barcelona, ¿no? Con Iniesta, con Xavi, con Deco, Eto'o, con Eto'o, ¿no? Rafita Márquez. Con Rafa Márquez, el Kaiser, sí. No, qué locura de equipo, qué locura de equipo. Y Ronaldinho enamorándonos del fútbol. Pero bueno, profe Zico, nos desviamos tantito hablando un rato de fútbol. Nadie se va a molestar en casa, ¿va? A ver, ¿qué significa para usted jugar en el templo del fútbol? Diría también mundial. Hay varios templos, ¿no? Está el Wembley, está Azteca, está el Maracaná. ¿Qué significa para ti jugar en el Maracaná, aparte siendo brasileño? Bueno, yo en esa etapa que estaba teniendo un tratamiento, me tocó varios partidos infantiles ahí. Claro que el primero te choca, ¿no? Porque no es lo mismo cuando debutas, ¿no? En el profesional, de tener la gente ahí, la afición ahí. Claro, sí. Como infantil no había... Iba la familia y Iba listo. la familia y poca gente, pero sí se siente, ¿no? Y se enchina la piel, bueno, es algo soñado, ¿no? Es un sueño para nosotros pisar Maracaná. Sí. ¿Y el partido que más has disfrutado del Maracaná, cuál ha sido? ¿Tú hayas visto? O incluso jugado. Creo que contra Vasco da Gama en 86, el partido terminó 4-3 para Guaraní. ¿No? ¿Marcaste? No ¿asististe? Di una asistencia a Evair, recuerdo. 2 goles de Neto y uno de João Paulo. João Paulo era un negrito, extremo izquierdo, un fabuloso extremo izquierdo también. En esa época de la selección de 86, ¿no? Ahí estaba Evair, estaba João Paulo y estaba Neto también. Ricardo Rocha. Claro, Ricardo Rocha, el que me estás comentando. Es comentarista hoy también en Brasil. No, qué locura. ¿Y tu llegada a Puebla? Fíjate. Cuando te ofrecen venir a México, ¿qué pasó por tu cabeza la palabra fútbol mexicano? ¿Qué pensabas? Europa, yo quería ir a Europa, no había una posibilidad del Valladolid, recuerdo. Yo estaba terminando un campeonato paulista con el Bragantino. Claro, sí. El Bragantino... Que ahora es de Red Bull, ¿no? Red Bull, sí. Pero el dueño es el mismo, Marquinhos Navia Bichedid, los dueños siguen ahí. Y precisamente me contrataron en 90 por mi desempeño en 86, 87 con el Guaraní. Entonces llevaron 5 o 6 de aquel Guaraní de nosotros ahí, incluso Mauro Silva. Okay. Mi compañero del Bragantino, ¿no? Gil Baiano, Batista, Ney, varios jugadores fantásticos. Acabamos siendo campeón paulista en ese año de 90 con Vanderlei Luxemburgo de entrenador. Luis Miller, que era un jugador espectacular. Paulo Isidoro estaba ahí en ese Bragantino, ¿no? Entonces suena mi nombre para España, para el Valladolid. Yo estaba bien joven, tenía 19, 20 años. Entonces... me propone ahí la gente de Puebla a través de Luis Enrique Fernández, un promotor en Brasil, entra en contacto, me pone en el teléfono con Emilio Maurer, arreglamos algunos detalles. Yo estaba interesado porque yo recordaba mucho a Pelé, ¿no? Y aparte Muricy Ramalho y Edivaldo hablaban muy bien del Puebla. Y por ahí conocí a Neto, yo tenía contacto con los jugadores de Guaraní y me dijeron, no, Muricy habla muy bien de
de Puebla, vente para el Puebla. Y fue cuando nos arreglamos, llegué al Puebla en 91. La primera temporada fue todo un éxito de todo ese equipo. Una final, ¿no? Una final. ¿Contra quién la perdieron? León. Contra León. Contra León. 0-0 partido en el Cuauhtémoc, un aguacero tremendo, ¿no? Y aquella semifinal con Necaxa, aquel super Necaxa de Hijo Basay. Claro, de Alex Aguinaga. Alex Aguinaga. El portero, ¿cómo se llamaba? El portero de Necaxa. Navarro, creo. Navarro, no, qué locura. Nosotros teníamos a Pablo Larios, ¿no? A Pablo Larios y Guasachi, claro. Aurelio Rivera, y Sí, a Ruiz Esparza, ese sí. Equipazo también. A Paco Ramírez, a Juan Carlos Chávez, La Pájara, ¿no? A Raúl Arias. ¿Viviste yo creo que la última gran etapa bueno, a ver, no sé si la última, bueno, no, sí, me atrevo a decir que es la última gran etapa de Puebla, sin duda, pues hace años que no llegan a una final, entonces, caray, varias anécdotas del profe Zico. A mí nunca me tocó viajar con el Pachuca, compartimos en algún momento él como técnico, pero cuando les tocaba viajar a Pachuca, evidentemente a los torneos del equipo, la gente te pide fotos, la gente te paraba, se acuerda mucho de ti, del fútbol, claro. Fui campeón con el Pachuca. Pasos. Exacto, también. Pues claro, campeón con el Pachuca. Campeón. O sea, 98. Estuviste en la última gran etapa del Puebla, fuiste campeón con el equipo más antaño del fútbol mexicano, con el Pachuca. Jugaste con Hugo Sánchez, también lo vamos a platicar en el podcast, con Butragueño. O sea, Zico, el fútbol te lo dio todo. Figuras. Sí, me lo dio todo, imagínate. Soy muy bendecido, pero me quitó todo también, porque a veces uno juzga las cosas. En el momento es duro, ¿no? Cuando tienes una lesión muy seria y te define, ¿no? Que ya no volverás a jugar y es muy duro. Y aparte muy joven, porque yo tenía mucho más que dar para el fútbol mexicano. Es más, yo había estado en la MLS, jugué un año brillante allá cuando estaba Jorge Campos. Claro. Bueno, mi compañero fue Misael Espinosa, de Chivas, ¿no? que estaba allá en San José Clash. Hice una estupenda MLS ese año, de 97, y regreso con el Pachuca, el fútbol mexicano. ¿Y te coronas con el Pachuca? Pues con Cuchi Herrera, Nacho Palou, el Tanque Morales, toda una banda ahí de grandes jugadores, de verdad. Y me tocó la fortuna con el Ratón Ayala de consagrar campeón del Pachuca, ¿no? Tenemos una historia muy linda ahí. Y después de ahí me regreso al Celaya, al Atlético Celaya, ya con Hugo Sánchez y con esos peces gordos, ¿no? Lo decía el buen Raúl, que en ese entonces hicieron algo muy similar a lo que hace el Inter de Miami hoy, ¿no? Juntando a los ex Barcelona con ¿qué pasó? ¿El agua? Un poquito. Más para acá. Con Messi, con Suárez, con Busquets. Sí. Bueno, en esa época estaba el Real Madrid, estaba Butragueño, estaba Luis Michel, estaba Hugo Sánchez. ¿Qué anécdota tú recuerdas más compartiendo vestidor, compartiendo cancha con esos enormes monstruos del fútbol mundial? Bueno, en una ocasión cuando nos tocó ir a España a enfrentar al Real Madrid, Butragueño es el culpable, ¿no? Porque claro, sí. Generalmente el Real Madrid no juega partidos con equipos mexicanos. Con esa relevancia, pues jugó uno con Veracruz, o creo que otro con Pumas. Con Pumas, que ganamos, por cierto, la Copa Santiago Bernabéu. Perdón, cierto, profe, soy de Pumas, tengo que presumirla. Pero yo tuve la fortuna y la especialidad de la casa, ¿no? Que era lo que hacía muy bien, ¿no? Que eran los tiros libres, con perfil derecho, con perfil zurdo. Y me tocó hacer el gol a Bullo ahí, en el equipo que dirigía Valdano. ¡Wow! Estaba Michel en ese equipo y después, curiosamente, se vino a Celaya. ¡Wow! ¡Qué locura! Había un equipazo de Real Madrid y luego jugamos el torneo de Carranza, ¿no? Con Real Betis, con el Corinthians, con Cádiz y nosotros, 4 equipos, ¿no? Y me destaqué, otra vez hice gol al Real Betis. Le hice uno al Logroñés. ¡Wow! Y sin ser delantero nominal, ¿eh? Muchas horas. Y por ahí, contando de Jerry como anécdota, pues sí, el Logroñés quería quedar conmigo porque habló con Enrique Fernández, que era el dueño. Y dice, mira, déjalo ya se integra acá. Pero Enrique quería algo más, ¿no? Conmigo en el Celaya tuve que
que regresar, pero curiosamente destaqué mucho en esa etapa con Celaya, en España, en el primer torneo con el subcampeonato. Oye, y todo eso que dicen en torno a Hugo Sánchez, digo, es un ídolo total, lo dijimos ya, salió en los Reels, que Hugo Sánchez es más valorado en España que en el propio México, es nuestro Maradona, lo vuelvo a decir, aunque se enojen algunos en redes sociales. ¿Cómo viviste tú compartir cancha con tipos tan ganadores como los que te comenté? Pero bueno, particularmente me gustaría que nos cuentes de Hugo Sánchez, porque pues, es mexicano, es nuestro referente. ¿Cómo era jugar al lado de uno de los más grandes de todos los tiempos? Todos tenemos características diferentes uno de otra persona, ¿no? Unos son más agrandaditos, otros son más humildes, todos somos diferentes. Y yo con Hugo, mis respetos, de verdad que nos trataba muy bien, no había diferencia ninguna, ¿no? Pueden pensar, no, es que Hugo no quiere firmar autógrafos. No hay un jugador en México que ha hecho lo que Hugo hizo. El que se acerca es Rafa Márquez, dicen de Cuauhtémoc, pero nada que ver, ¿no? Para mí, Hugo, como persona espectacular, tengo muy buenos recuerdos de amistad con Hugo, y como jugador no necesita decir, ¿no? De verdad, la cantidad de goles que tiene Hugo, creo que ni cerca van a llegar. Y por ahí tiene a Chicharito, ¿no? Lo más cercano posible, pero creo que Hugo lo que hizo en España, lo que hizo con Real Madrid, y también como técnico en Pumas. Claro, bicampeón. 2 títulos. El primer bicampeón en la Para historia. mí muy poco valorado y no se vale, pero el mexicano es muy cultural, ¿no? Se vale de todo y a veces no implica que te quiera ver mal, ¿no? Si hace una broma contigo, si de repente te hace el agrandado, no pasa nada, ¿no? Es muy cultural y yo de verdad creo que no hay una persona en el mundo que pueda contrariar lo que hizo ese espectacular jugador mexicano. No, sin duda alguna es el ídolo de mi papá, por consecuencia también mi ídolo, ¿no? Por natura. No, sin duda alguna. Querido profe Zico, al momento que llegas al fútbol mexicano, diferencias obviamente enormes con relación a lo que viviste en Brasil. ¿Cuál fue la más notoria para ti? ¿Qué decías? Wow, aquí es distinto, porque ya lo hemos hablado, por ejemplo, con argentinos, que el fútbol es muy físico, como el brasileño, como el sudamérico en general, y cuando llegan a México, uno piensa en que van a devorar, ¿no? Uno piensa que vas a volar en la cancha y tal, pero a veces te topas con pared. En tu caso, te fue muy bien, fuiste campeón y demás, pero ¿qué diferencias encontraste de primera mano con el fútbol mexicano y el fútbol brasileño? El aspecto aeróbico del jugador, del atleta mexicano es impresionante, ¿no? Es naturalmente una cosa que nos cuesta. A mí me costó mucho llegar a Puebla. La altura de Puebla es muy, muy alta. Es considerable, sí. Yo venía en el nivel del mar, ¿no? Y me costaba. Recuerdo que Axel Bilbao, ¿no? Teníamos un preparador físico alemán en el Puebla, pero muy bueno, de los mejores de México, ¿no? A la Puente, un extraordinario técnico en lo táctico, ¿no? Una persona muy inteligente, pero sí me tocó trabajar duro para ponerme a par de los jugadores mexicanos. Y una cosa que recuerdo era cuando me quitaba el contención, que había varios en México esa etapa que eran muy, muy rudos, ¿no? Eran blanditos. Blanditos, pero uno, por ejemplo, Alberto Coyote, cuando lo enfrentaba, que siempre me marcaba, ¿no? Pero era un jugador muy limpio, muy leal, utilizaba, eso sí, bien el cuerpo, ¿no? Arqueaba bien para proteger. Era difícil jugar en esa zona con Alberto Coyote, un gran jugador en México, y yo decía siempre, me lo quito, me lo llevo y de repente espejeo y aquí está otra vez. Voy para allá y espejeo, acá está pegado. No se rinde nunca, por más que se barra, piensas que ya va solo, no, ahí está otra vez. Se recompone. Y es típico del jugador mexicano, ¿no? Que es un atleta físicamente bárbaro. ¿Cuál dirías tú que es el rival que más, me mencionas de Alberto Coyote, dirías que es el que más te costó jugar en cancha? ¿O cuál dirías, híjole, este defensor o contención o portero, mi respeto, es muy complicado? Me tocó una época ruda. Muy ruda.
de jugadores muy rudos en defensa. El profe Galindo lo hablaste, ¿no? Javier Aguirre. Aguirre, Demetrio Madero, no manches, eran uns roles, pero Leal, ¿no? Era su característica, su ímpetu. Richard Tavares, ¿no? Que era un defensa de peso también muy fuerte, lo tuvo como compañero. Y jugué una final con Tavares en el Correcaminos Tigres, cuando ascendió Tigres. A primera división también estuvo por allá por el norte. Pero grandes defensas, ¿no? Ruiz Esparza era Turrubiates, que jugó en el León, ¿no? Fuentes. Claro, sí. Muy buenos defensas centrales y grandes contenciones, ¿no? Blas Junta y Raúl Arias, que también ya estaba grande, pero un excelente medio de contención. Y ni hablar de los medios creativos, ¿no? Que sí, lo que hablaba. Estaba, te digo, el profe Galindo, me hablaste. Obviamente tú, de 10 en el fútbol mexicano. Había muy buen talento en los 90s, ¿eh? No, tremendo Antonio Carlos Santos. El Negro Santos, sí. El Negro Santos, un jugadorazo, un crack también. Bueno, Sague como delantero, pero igual Aguinaga de igual forma con Necaxa. Damasceno Tiva, que lo tuvimos también. Jugador que salió de... Bueno, Tuca lo descubre, Tuca Ferretti en Brasil, lo trae a Pumas. Y lo tuve en Celaya en 97. Y de verdad me fascinó la técnica individual que tenía el Morenita, es tremendo por allá. Le mando un gran saludo al Moreno Tiva, allá por Celaya. Allá sí. Oye, ya que tocaste el tema de Celaya, los solos del Celaya, te tocó dirigir en sus inicios a un futbolista que hoy por hoy es el ídolo de Chivas, me refiero a Roberto El Piojo Alvarado, que después se va a Cruz Azul. Pero, ¿qué nos puedes decir del Piojo en sus inicios, profe? Bueno, Jerry, tú trabajaste formativamente acá con nosotros y conoces lo que se ha hecho. Sí, ¿cómo trabajas? En Cancún no hay grandes técnicos por aquí, ¿no? El Topo Moguel, que estuvo en tantos proyectos y es una persona muy capacitada, ¿no? A pioneros que tenemos tantos amigos ahí, aparte de los Velas, ¿no? Que también estructuraron bien el Cancún FC. Y de verdad agradecer a Quintana Roo, porque me parece que tiene una gobernadora interesada en el deporte, ¿no? Uh-huh. Y conozco muy bien a Omar Terrazas, su esposo, ¿no? Que es un atleta, siempre fue un atleta. Y yo creo que hay muy buen apoyo acá por Quintana Roo. Claro. Espero que sea así, ¿no? Porque se ve algunos resultados por acá en cuestión de oportunidad, ¿no? De apoyo. Pero no se ve tanto los resultados, que es lo que queremos, ¿no? Queremos el resultado final que haya destacado un jugador de Quintana Roo, como lo ha hecho esa jugadora de la América, ¿no? Montserrat Saldívar, que ayer se coronó, bueno, no se coronó, más bien es subcampeona, junto con Freda Cota, la portera que también es de Quintana Roo. No jugó, pero bueno, ahí está en la plantilla, ¿no? Y te preguntaba justamente del Piojo Alvarado, mi querido profe Zico, porque... Insisto, es bien importante el cómo te marca un técnico en tus inicios. Es el que o el que te levanta o el que te hunde, el que te da la confianza o el que no te la da. Híjole, por ejemplo, el buen Chelo, que insisto, le mandamos un saludo al Chelo de la Torre, que jugó en Pumas, sí, ¿no? Su primer técnico, o de los primeros técnicos que tuvo, fue el maestro Reynoso, y lo terminó por sepultar psicológicamente. Él ya nos lo ha contado varias veces, y creo que el Piojo Alvarado lo ha comentado en algunas entrevistas, está muy agradecido con tu persona. Seguramente, cada rato nos mandamos saludos a una persona que estimo mucho y me atiende, ¿no? Que es lo más importante. Reconoce que él necesitaba una oportunidad, ¿no? El debut tan temprano y eso nos indica que teníamos razón, ¿no? Tú lo debutaste, ¿cierto? Yo lo debuté, yo llego ahí de emergencia, termino mi contrato aquí con Ejidatarios, yo estaba en la tercera división aquí de Bonfil. Hablo con Ismael Mendoza y me da la oportunidad de ir allá con Márquez, ¿no? Que era el presidente, un empresario de Querétaro, pero con poco entendimiento de fútbol, ¿no? Porque llegamos y por ahí había pasado una cantidad de entrenadores ya. Sí. Incluso un paisano, Marco de Almeida, pasó por ahí Palomeque, el Negro Torres, me parece que armó ese equipo. Y muchos jugadores de 39, 40, de ahí para arriba, ¿no? Estaba Islas, estaba Baroche, ¿no? Un jugador chileno, un delantero más o menos bueno, pero al final de cuentas llegamos para cerrar
3 partidos en el campeonato regular del ascenso. Liga de Ascenso en ese entonces. 2014. Hablé con Márquez, ¿no? Con el presidente, y le pedí oportunidad de observar la sub-20 y la sub-17 para jalar también unos Talentos. chavos, ¿no? Porque uno no cree ya no es que desconfiar del atleta, ¿no? Pero jugadores ya de 39, 38 años, 40, que tenían contacto con el anterior entrenador, era un problema, ¿no? De ponerlos en la cancha y no haber el rendimiento que tú esperas, ¿no? Claro. Luego uno busca excusas y dice, ¿por qué ese jugador no quiere correr? Pero yo me di cuenta que todavía tenían contacto con el antiguo entrenador y que por ahí el señor no quería que los chavos cerraran bien el torneo. Entonces busqué algunos chavos, entre ellos el Piojo Alvarado. No nos tentamos ni un minuto en dar la oportunidad de que debutara. Jugó contra Zacatecas el primer partido, ahí estaba Pablo Marini, estaba Gabriel Simón, que trabajó por aquí también en el Atlante de auxiliar. Jugamos en Zacatepec, en el Coruco Díaz, 0-0, un partido, estaba Nacho Rodríguez, de entrenador de Zacatepec, y cerramos con el Correcaminos, precisamente ese Correcaminos dirigido por Aguinaga. Alex Aguinaga, ¿cierto? Por Alex Aguinaga. Nos ganaron 1-0 en el Miguel Alemán Valdés, y yo había acordado con Márquez que planearía el 2015, porque ahí cerraba el torneo, ¿no? Cerramos y planearía el 2015 para traer mi gente, no mis jugadores, mis características que yo pretendía para que funcionara, y resulta que vende el equipo, ¿no? El equipo ha negociado con Guillermo Lara y Guillermo Lara trae a Raúl Arias al proyecto y yo quedo fuera, regreso a Cancún. No te dieron continuidad. Wow. No hubo la continuidad, pero el sueño sigue, persiste todavía. Todavía tenemos pasión, la pasión no se va a acabar nunca del fútbol. Yo siempre digo, soy desaprovechado en México, ¿no? Me siento desaprovechado porque tengo la capacidad de formar, ¿sí? Y también de llevar un equipo de primera división. Toda la capacidad, no es por vender humo ni nada. No, sí, es verdad. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que entender, hay que leer, ¿no? Sí. Y hay que seleccionar los chavos que tienen lo que tú dices, ¿no? Ese carácter de querer ganar, de ganar. El ímpetu. Tú, por ejemplo, como técnico que te has caracterizado en Quintana Roo como formador y ya con experiencia en Liga de Expansión, ¿qué dirías que es lo más valioso en un jugador joven? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en un futbolista joven? Me refiero joven en formación, 16, 15 años. ¿Qué dirías que es lo más importante, insisto, tú como técnico y como mentor? Son varias cosas, no es uno en específico, porque el talento por sí solo no te indica que pueda triunfar. Claro, sí. A lo mejor tiene el talento y no tiene la disciplina. O tiene la disciplina, no tiene el talento, de repente la disciplina supera el talento. Sí, tarde o temprano lo va a superar. Entonces es bien importante que el jugador tenga conciencia, que se prepare también, que estudie, que sea un jugador que sepa hacer sus contratos, que sepa de la vida pública, que socialice, ¿no? Que cuide y que respete la integridad que un jugador tiene que tener, ¿no? Porque no es como cualquier gente que puede salir a cualquier esquina ni andar en cualquier antro, ¿no? Tiene que tomar mucho cuidado. Antiguamente algunos compañeros, no existe ninguno que no nos equivocamos, de repente, ¿no? Claro. Nos sale el agrandado y vamos, no, te invito a una fiesta, vamos, pero sí pesa en el rendimiento. Claro. Si es planeado, también no es que se prohíbe todo, ¿no? Claro que puede salir, pero controlado. Un balance. Un balance, tiene que cuidar de su alimentación, es un atleta. Sin duda. Porque es muy fácil venir para abajo, ¿no? Claro. Pero mantenerse allá y buscar y llegar a lo más lejos que pueda, ¿no? Es un reto contra ti mismo. Sí, ahí está el consejo de Zico.
¿Qué les digo? Un hombre que ya tocó los cuernos de la luna. Yo estuve en los cuernos de la luna del fútbol mexicano, así que algo sabe de este negocio. Profe Zico, vámonos a hablar ahora de la actualidad. Tú como entrenador, para ti, ¿cuál es tu entrenador con más cualidades o con más talento para manejar grupos en el fútbol mexicano? Sí, hay muchos grandes técnicos, todos tienen su característica individual diferente, ¿no? Unos son más agresivos, ya ves cómo se ponen en la cancha, ¿no? Y otros son más tranquilos, más pausados, pero son características individuales. Ahora, no me gusta comparar, ¿no? Hay tantos grandes técnicos y todos aprendemos de otros, ¿no? He aprendido mucho de Manuel Lapuente, ¿no? Mi generación de Vucetich, que fue un gran técnico, de Ojitos Neza, pero hoy sí hay que buscar, ver qué está haciendo Almada, Guillermo Almada. ver lo que está haciendo Jardine, e incluso lo que hizo el chavo que se fue de Cruz Azul. Martín Anselmi, que dejó un proyecto estable que no le cuesta nada ahora a Vicente Sánchez. Está aprendiendo, va sobre la marcha, pero el jugador recuerda mucho, la ha mantenido el mismo estilo, ¿no? Con la línea de 3, con los carrileros. Sí, mismo estilo, es la base. Con 2 mediocampistas y 3 delanteros. Sí. Y se ve muy, muy bien el Cruz Azul en ese estilo, y comparando lo que hace Jardine y Ahumada, ¿no? Un 4-2-3-1, que por lo regular lo mantienen. Pero sí están las características del jugador correcto, ¿no? Imagínate esos jugadores que han destacado en el América, ¿no? Cendejas, Fidalgo, Valdés, Martín, Henry, el Rayito, el uruguayo, Rodríguez, ¿no? Se pide Rodríguez. No, el extremo izquierdo. Es muy bueno. El Rayo. Brian Rodríguez. Un jugador espectacular. Y ni hablar de la línea defensiva, del portero, ¿no? Yo creo que han hecho bien las cosas en América y han mantenido, cambian 2, 3 jugadores que les dan la oportunidad de ir a Europa, pero siempre mantiene o contratan. En caso contrario del Puebla, ¿no? Que es lamentable lo que han hecho ahí, ¿no? Las contrataciones que han hecho, pero el equipo que dejó el Arcamón, ya no hay ni uno. Muy bueno, ¿no? Sí. Con muy buenos jugadores. El último fue Memote, ¿no? El Memote Martínez, el gran delantero, sí. Lo desmantelaron, contrataron jugadores no es que quiera hablar mal, porque todos son compañeros nuestros, ¿no? Claro. Es difícil hablar mal de alguien, pero sí hay calidad. Hay diferentes tipos de calidad, ¿no? de jugador. Sin duda. Y a veces es importante también que tenga un buen técnico, ¿no? Con una buena lectura de las capacidades del jugador para sacar todo su potencial. Sí, claro, y lo más importante, y nos lo han dicho cualquier cantidad de técnicos, el entrenador moderno, el entrenador de hoy en día tiene que, además de todo lo que sabe de fútbol y saberlo implementar, hay 2 cosas bien importantes: el saber expresar, el saber comunicarte y manejar al grupo, y número 2, que el futbolista te crea, lograr que te crea. Y justamente por eso, tú como brasileño, se acaba de hacer oficial, llegó Carleto Ancelotti a dirigir a tu país, a la Canariña. Bueno. ¿Qué opinión te merece? A ver, ¿dejaron la vara? O no, más bien no dejaron la vara, pusieron la expectativa altísima, el técnico más ganador en la historia, del equipo más ganador de la historia como el Real Madrid, llega el más ganador de todos los tiempos como la Canariña. ¿Cómo le va a ir a Brasil la próxima Copa del Mundo con Ancelotti? Un técnico que admiro también. Sí, lo he estudiado. Es un ganador. Siempre mantiene su 4-3-3 históricamente y es un ganador. Guardiola también, pero en especial me gustaría confirmar la noticia, porque sí me sorprendió ayer y estoy tan sorprendido tanto con la llegada de Ancelotti a Brasil cuanto con el cambio de camisa, que parece que están sacando la camiseta roja en Brasil. Sí. Que todos estamos en contra, hay una polémica increíble, ¿no? En ese sentido, ¿cómo puede ser? Rojo, ¿qué es rojo? No ¿Dónde existe. hay rojo? No hay rojo, pero es por ahí un gustito de las políticamente marcas. Hablando, ¿no? Claro. Pero sí...
Espero que Ancelotti lo de él se confirme, porque vi antes de salir de casa algo, investigué que siempre no. Pero siempre un seguirá hecho. con el Real Madrid, pero hay que ver. No, sí va a llegar. Espero que sí. Sí va a llegar. No, y en términos reales, Brasil tiene un equipazo. No la está pasando tan bien. Poco a poco van saliendo de ese bachecito deportivo en eliminatorias de Conmebol, que a ver, son las No hemos eliminatorias. pasado nada bien. Son las eliminatorias más bravas de todo el planeta, con los Argentina, con Venezuela, con Sí, son bravas, Colombia, bravas. con Ecuador, etcétera. Pero va a estar. Va a estar, por supuesto, y tienen un plantelazo, el mejor brasileño hoy. A ver, para ti, ¿quién es el mejor brasileño hoy por hoy? Tiene a Vinicius. Para mí, Rafinha. Y lejos, sí. Lejos. Sí, Rafinha lo que ha hecho últimamente en el Barcelona comprueba. No ha sido eficaz de la manera que queremos todavía con la selección, pero va a hacerlo. Va a hacerlo. Va a agarrar confianza. Tenemos a Endrick, están recuperando a Neymar. Algunos contenciones ahí un poco desconocidos porque son Guimaraes jóvenes. es bueno. Guimaraes, muy buen jugador, distribuidor, muy bueno. Tenemos por ahí nos faltan laterales. Sí, faltan laterales. Como Roberto Carlos, como Cafú. Como Marcelo. Como Marcelo. Ese estilo, ¿no? Por ahí van generando. Brasil siempre genera grandes talentos y más como laterales para trabajar bien los costados. Tú sabes que a Ancelotti le gusta, aparte que el lateral marque bien, pero que se agregue también. Sí, pero estoy contigo. Digo, creo que en todas las líneas en la que más cojea particularmente es la zona defensiva, sobre todo en las laterales. Creo que sí, no. Es que caray, imagínate ser lateral de Brasil, ¿no? Con la selección de Canariña y de repente volteas a ver el récord histórico de quién ha estado: Cafú, Roberto Carlos, Marcelo. Sí, dices, güey, me quiero Nos matar, falta ¿no? un buen 9. También Tenemos un buen 9. a Pedro de Flamengo, muy bueno. Si uno ve la Copa Libertadores, Sí, tremendo delantero. Y Endrick está muy joven, pero es bueno. Es un poco chaparrón, un jugador que juega más suelto, más como falso 9. No es un 9 estático porque no tiene tanta altura. Creo que necesitarían perfeccionar su cabezazo, ¿no? A Hendrix. Sí. O saber moverse, no amenazar, voy al segundo y vengo al primero. Hacer esos movimientos de desmarque en el área para que puedan el juego aéreo, porque el Brasil por fuera es muy bueno. Genera el mano a mano por fuera con Rafinha, con la gente que juega por derecha, por ahí. Tienen fibras rápidas esos jugadores y individualmente el mano a mano son muy buenos, pero necesitamos un 9 que concrete. Que sea matón. Pues Pues ojalá que le vaya bien a Brasil. Bueno, lo que sí te puedo garantizar es que le va a ir mejor que a México. Eso ya vamos de acuerdo todos, bueno, ¿no? Le va a ir mejor que a México, profe. Me está gustando lo que he visto de Santi Jiménez allá Sí, con claro. el Milán. Acaba de marcar doblete. Hay jugadores muy buenos en México. Cuidado, no hay que esperar. Ahorita hay buena generación. El tema es que, ¿sabes qué? No tiene tanto roce internacional. Creo que el Vasco, con la experiencia que tiene, no creo que va a ser el papelón. Creo que no le va a ir tan mal como uno hubiera pensado hace 6 meses a la selección mexicana. Punto por punto, lo acabamos de ver este fin de semana. Marcó gol Johan siendo defensa, marcó gol Raúl, marcó doblete Santiago, está jugando Luis Chávez, está jugando César Montes, de portero está Malagol. Vamos a ver si llega como tetracampeón. No lo sabemos, pero hay buena camada. Mi querido profe, para ir cerrando y dejarle un mensaje a toda la gente, el podcast se llama Resiliente, es la capacidad de superar adversidades y seguir siempre para adelante. Tú pasaste por una muy fuerte que te dejó afuera del fútbol, ¿no? La lesión que nos has comentado. ¿Cómo viviste tú ese duelo personal, un dolor impresionante para ti, tanto física por la lesión como emocionalmente dejar tu carrera deportiva? ¿Cómo lo sobrellevaste? Todo lo tiene el control el más grande, ¿no? Yo perdí a mi papá antes de venir a México, fue un golpe Purísimo. terrorífico. Y luego me pasó eso en 99, en el Correcaminos, ¿no? Una caída y me salieron 2 hernias y ya tenía todo el problema ahí. Y ya el neurocirujano dijo que pudiera operarme, pero que muy difícilmente iba a poder regresar. Es un golpe muy duro en la vida de uno porque tenía muchos años más, pero así es la vida y yo tengo la posibilidad de seguir en lo que más amo, que es el fútbol, y
y agradecido con Dios, solo puedo agradecer tanta bendición apoyando a la gente de México, ¿no? Es lo que digo, a veces soy un poco desaprovechado, ¿no? No sé cómo promoverme, no me gusta andar de mandilón, ¿no? De rogando, pero la capacidad la tengo, la seriedad también, la disciplina y lo principal, ¿no? Mi objetivo está ahí, yo voy a llegar. De alguna manera yo llegaré a dirigir, que es mi sueño en primera división en México, y eso debe ser la mentalidad, ¿no? Un jugador cuando inicia, un niño también debe, no, yo voy a llegar, yo voy a trabajar, voy a ser disciplinado, voy a hacer todo lo que mi mamá, mis papás me piden para que ellos me sigan llevando a la escuelita, ¿no? Yo pueda tener mi formación y concretar mis sueños. Todo se puede lograr en esa vida. Así que adelante, y yo solo tengo que agradecer a México. Una cosa que quisiera que México cambiara, ¿no? Es el estilo, como han llevado la liga, ¿no? O sea, con la multipropiedad no debía existir en México y hoy vemos problemas con eso, con el ascenso y descenso, que es un retroceso total. Y acabar con esa élite, ¿no? Yo no tengo pelos en la lengua y no tengo miedo de hablar. Quisiera que la federación tomara en serio, eliminara 2, 3 extranjeros, diera una oportunidad mayor a los jóvenes mexicanos como lo ha hecho Pachuca, ¿no? Y ahí sí México podría pensar en llegar al 5º partido, ¿no? Hasta ser campeón del mundo. Con certeza. Y lo dice un extranjero, ¿eh? Y lo dice. Abrazo para Manu Velarde, que dice que no le hace daño el tema de la multipropiedad y el descenso y ascenso. Ya te quiero de vuelta aquí, Manuel Velarde, y nos vamos a echar un buen debate. Sí. Mi querido profe, ya nada más, ahora sí, para cerrar, te voy a dar algunos atributos, por ejemplo, cabeceo, velocidad, etcétera, y tú me vas a decir para ti quién fue el mayor exponente, etcétera. Vamos a armar tu jugador ideal. ¿Te late? Bueno. Cabeceo. Yo respondo como los que tú hayas visto, si compartiste campo con ellos, de preferencia sí, para tener un poco Poblete. El Búfalo Poblete. Abrazo para el buen Búfalo, que es fan de Resiliente, ¿eh? No se pierde capítulos de Resiliente, Búfalo. El buen Búfalo Poblete. Liderazgo en la cancha. Roberto Ruiz Esparza. Visión de campo. Benjamín Galindo. Drible. Te puedes decir tú, ¿eh? Yo soy más humilde, prefiero analizar lo que he visto de grandes jugadores en México, acá mexicanos y extranjeros. En mi época, Misael Espinosa. Fortaleza física. Carlos Turrubiates. Personalidad. Mira. Chima Ruiz. Inteligencia en la cancha. Antonio Carlos Santos y Milton Antonio Núñez Zico. Eso es todo. ¿Y para ti el más talentoso que te tocó ver? Bueno. En campo. Completísimo. De mi época, Cuauhtémoc Blanco, te podría hablar de Luis Hernández, un talento muy grande, Rafael Márquez, y de mi país, en mi época de Sócrates, ¿no? Del otro Zico, de Toninho Cerezo, de Falcão, que precisamente jugó acá en el América, también fue entrenador del América. Por cierto, me quería Falcão. ¿Ah, sí? En esa época del América no fui porque Emilio Mauro tenía un confronto ahí con... O sea, ¿estuviste a punto de ser americanista? A punto de pues ser. Te salvó la vida, mi querido Zico. Felicidades. Hubiera sido grande, porque era un equipo grande. Sí, no, es puro cotorreo. La verdad es que la América es un equipazo. Me duele decirlo, pero es un equipazo. Profe, micrófono abierto, agradecerle a quién, algún mensaje a la gente. No, a ti, hermano, gracias. Muchas gracias, profe. La oportunidad de verdad para mí es una bendición vivir aquí en primer lugar y estar aportando desde lo mío, ¿no? Para el deporte acá en Quintana Roo. Muy agradecido con mi crack que me vio jugar allá en Puebla, qué grande. De verdad una historia inolvidable allá. Quiero mucho a la gente de Puebla y muy agradecido contigo, con tu equipo y
Acá a la orden, de verdad, un gran abrazo, señor. Pues ahí está, un gran capítulo con Milton Antonio Núñez Zico. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Y usted ya escuchó, todo es posible, siga persistiendo, siga esforzándose y nunca quite el dedo del renglón. Nos vemos el próximo lunes y pendientes, porque lo de Guadalajara va a estar bueno, ¿eh? Adelantamos un capítulo, vamos a decirles que tendremos, por ejemplo, a Ramoncito Morales. A Ramón Morales, ya, vámonos. Crack.